Dios me les bendiga, qué privilegio el poder llegar con ustedes nuevamente con el mensaje de la palabra del Señor. El propósito principal de estarle compartiendo la palabra es la edificación del alma. El alma es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, y qué bueno es cuando en el ámbito del alma estamos fortalecidos a través de la palabra del Señor. Y para esta ocasión quiero leer con ustedes la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Ahí vamos a estar leyendo la palabra. Primera Pedro 4, 12 al 19. Búsquelo y lo vamos a leer en esta hora, reconociendo que en esta palabra vamos a encontrar directrices para nuestras vidas en momentos específicos. Dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por andarse entremetiendo en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es la lectura que en esta hora quiero dejar en sus corazones, y el tema que quiero que reflexionemos es el padecimiento del Hijo de Dios. Naturalmente, para poder comprender este tema, le quiero motivar y animar a que, al tener espacios y momentos en los cuales usted pueda, en sus momentos devocionales, incluir lo que es la lectura de toda la primera carta de Pedro. Fascinante, mis amados, ¿verdad? Por eso he estado tocando temas relacionados a la primera carta de Pedro. En los últimos mensajes usted ha escuchado temas como la posición del cristiano, allá por primera Pedro capítulo 1, ya desde el versículo 1 en adelante, hablando de la posición del cristiano, en el cual somos llamados según la presciencia del Señor. Tenemos una esperanza viva en la cual nos respaldamos. Hemos sido llamados a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. He hablado también de la vida práctica de los hijos de Dios, de cómo en el edificio de Dios somos piedras vivas y Él es la piedra angular del edificio, del templo, de la casa de Dios espiritual, que es la iglesia del Señor. Y qué bueno que el apóstol Pedro explique acerca de la vida práctica del Hijo de Dios y que comparta lo que es la piedra viva que los edificadores desecharon, porque el mismo Pedro fue que recibió la revelación de parte del Señor cuando el Señor preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te fue revelado por Dios. Y de cierto te digo que sobre esta roca, que tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca edificaría la iglesia el Señor? Sobre esa verdad maravillosa de que Él es la roca extraordinaria de los siglos. Jesucristo es la roca sobre la cual la iglesia está fundada, mis amados, y por eso la iglesia ha permanecido a través de los años. Qué lindo eso. Pero también hablábamos hace algunos mensajes de la conciencia del Hijo de Dios, la conciencia del Hijo de Dios, de cómo somos llamados, según el capítulo 3, a poder tener una conciencia limpia, una conciencia agradable, una buena conciencia
delante del Señor. Y luego hablamos acerca del cristiano y el fin, que fue el último de los mensajes que le compartía, del versículo 4 al versículo del capítulo 4, 1 al 7, cuando Pedro les dice en el 4:1: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo con los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Todo esto se ve enmarcado en la carta del apóstol Pedro, pero también Pedro está preparando a la iglesia frente a las persecuciones romanas, frente a la oposición romana. Roma en aquel entonces se opuso grandemente a los del camino, a la iglesia cristiana, y había una persecución tremendísima. Bueno, si Juan fue de los últimos apóstoles que murió, luego de que uno de los emperadores lo haya enviado a la isla de Patmos, donde el emperador esperaba que Juan muriera o de hambre, o de tristeza, o de soledad, lo mataran los presos que estaban ahí, los animales salvajes que estaban en la isla, o se ahogara queriendo huir. O sea que habían no menos de unas 5 alternativas que el emperador consideró para que muriera Juan, y así no le echaran la culpa a él de la muerte de Juan. Pero gracias a Dios que Juan salió vivo de la isla de Patmos, y eso permitió que Juan siguiera proclamando las verdades del evangelio. Por eso Pedro está preparando a los hijos de Dios en cuanto al padecimiento, y por eso el tema del mensaje: el padecimiento del Hijo de Dios. De ahí viene el tema del mensaje: el padecimiento del Hijo del Señor. Lo que el apóstol Pedro está haciendo es advirtiendo, preparando, dándole principios a la iglesia para que en medio de la prueba puedan salir adelante, para que en medio de las angustias puedan salir adelante. Y lo primero que él hace es decirles: miren, que las persecuciones no los sorprendan, que las pruebas no los sorprendan. Por eso en el versículo 1 les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os ha acontecido. Y quizá algunos estaban extrañados de la persecución, algunos quizá no estaban preparados para ese momento de dar sus vidas por causa del Señor. Pedro tuvo que prepararles el corazón y les dice: miren, hermanos, no se sorprendan. ¿Acaso, verdad? Bueno, yo creo que Pedro ha de ver, hermano amado, ampliado ya de manera personal, o a saberse a través de otros escritos, pero lo que implicó el que no se sorprendieran. ¿Por qué no se deberían de ver sorprendidos? Porque esa había sido una etapa de persecución grande. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Perseguido. ¿Qué le pasó a Pedro y a Juan cuando recién ellos comenzaron a predicar la palabra, a compartir el evangelio? Los azotaron, los persiguieron. Dios usó a Gamaliel para que no los mataran, no porque los querían matar, pero Dios utilizó a aquel famoso maestro hebreo, Gamaliel, para decirles: miren, no se metan a pelear con estos que andan ahí predicando. Si este movimiento viene de Dios, no lo van a poder detener, y si no es de Dios, va a desaparecer. ¿Se acuerdan de aquel fulano que se levantó en X tiempo y se levantó y un montón de gente lo seguía? ¿Se acuerdan? Se terminó. ¿Se acuerdan del otro fulano, aquel que también se levantó con una gran cantidad de personas que lo seguían? Él murió y se acabó el movimiento, y así fue como dejaron libre a Pedro y a Juan. Aquella etapa era una etapa de persecución. Incluso para los teólogos que han enmarcado los 7 grandes periodos de la iglesia cristiana, a este primer periodo le llamaron el periodo apostólico, cuando el Señor muere y los apóstoles se levantan. Pero el segundo periodo, que data de más o menos el año 90 al año 313, 14, 15, se le llamó el periodo de la persecución, la iglesia perseguida. Por eso Pablo está diciéndole: no te extrañes si eres perseguido, no te sorprendas si te ha sobrevenido la prueba, como que si algo extraño te haya acontecido. Eso es lo primero que el apóstol Pedro advierte. Lo segundo que les dice es: cultiven el gozo de Dios en sus vidas.
El gozo no está hablando de felicidad o alegría. Hablar de felicidad, alegría y gozo son tres términos completamente diferentes. La felicidad y la alegría dependen de las circunstancias, dependen de lo que se tiene y de lo que no se tiene, de lo que se recibe, de lo que se pierde, de lo que se cultiva, de lo que se puede conservar. Cuando algo se perdió, se terminó la felicidad y la alegría. Cuando algo no se tiene, se pierde la felicidad y la alegría. Pero cuando algo se cultiva, también depende de eso. Pero en cambio el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso Pedro está diciéndole, hermanos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ay, qué lindo, él trae a colación que el Señor Jesucristo enfrentó y padeció sufrimientos, y les dice él, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está hablándoles de ese momento precioso en donde el Señor será revelado en su gloria, y eso de la revelación de su gloria puede relacionarse con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo ha de tener dos grandes etapas bien enmarcadas dentro de lo que es el panorama bíblico, y es la segunda venida de Cristo en relación al arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida en relación a la venida en gloria, así se le conoce, la venida en gloria de nuestro Señor. En la primera etapa arrebatará a la iglesia, nos iremos con él, celebraremos en el cielo el bimá, la entrega de galardones, celebraremos en el cielo las bendiciones y los premios y los galardones de haberle servido al Señor, celebraremos las bodas del Cordero, celebraremos las cenas de las bodas del Cordero y el estar con el Señor. Pero luego desde la tierra habrá un clamor tremendo del pueblo de Israel hacia Dios, hacia el Señor, y ahí es donde el Señor vendrá, según Apocalipsis 19, en la revelación de su gloria, en la segunda venida de Cristo en gloria, a establecer su reino milenial. Por eso Pedro está diciéndole a la iglesia, gócense porque son participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría, porque si son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pedro, la tercera verdad que el apóstol Pedro les proclama es que aquellos que sufren por causa del Señor son bienaventurados. Y eso es lo que Pedro les hace resaltar. Aquel que sufre por el nombre de Cristo es bienaventurado. ¿Se acuerda lo que enseñó el Señor en Mateo 5? Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. La luz no se esconde debajo, ¿verdad? Y ahí está escondida, no, se revela para que alumbre a los que están alrededor. Y él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero también él dijo antes de eso en las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vea lo que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que si usted está pasando algún momento de sufrimiento por causa del evangelio, por causa de Cristo, alégrese, hermano, porque el Señor no le va a abandonar. Gócese porque el Señor no le va a dejar. En esta etapa, hermano, hay países en los cuales hay calma en la predicación del evangelio y no hay una oposición o una persecución pública, pero tenemos países en los cuales sí hay persecución, sí hay cierre de iglesias, sí hay muerte de líderes cristianos, pero también hay personas que en sus hogares reciben también la persecución. ¿Cuántas mujeres sus esposos se oponen a que vayan a la iglesia? ¿Cuántos hombres sus esposas se oponen a que vayan a la iglesia? ¿Cuántos jóvenes, hijos de dominio, los papás los limitan a ir a la iglesia y los castigan y todo? Pero le diré una cosa, cualquier
prueba que usted atraviese por causa del Señor, llámese bienaventurado. ¿Y sabe por qué bienaventurado? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre su vida. Si usted por causa del Evangelio sufre, el Espíritu Santo reposará sobre su vida. Lo dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Glorioso Espíritu de Dios. Qué palabra más linda eso que describe al Espíritu Santo. Me gozo y me alegra. El Espíritu Santo es el ser especial que lo tenemos con nosotros como consolador, como fortalecedor, como maestro, como guía, como guianza, para que podamos fortalecernos en medio de las dificultades de la vida. El glorioso Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, vamos a poder salir adelante. Si el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a poder ver la mano maravillosa de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso yo le quiero motivar a que en medio del padecimiento que usted esté enfrentando, no se corra de las cosas del Señor. Está atravesando problemas, situaciones difíciles y angustias, y usted mismo quizás ha pensado: hoy cuando más me he metido con Dios, hoy cuando más me he decidido a servirle a Dios, hoy cuando más me he decidido a consagrarme al Señor, pues óigalo, hoy cuando más usted se ha metido con Dios, glorifique el nombre del Señor. Lejos de que esto lo aparte, lejos de que el problema, la dificultad lo aparte, debe de impulsarla a buscar la presencia del Señor, porque no es lo mismo sufrir a causa del nombre del Señor que sufrir, como dice Pedro, como homicida o ladrón. En el versículo 15 Él les dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por andar entremetido en lo ajeno. Pero si alguno, dice, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Oiga, glorifique a Dios por ello. ¿Cuál debe de ser la posición del Hijo de Dios frente al padecimiento? Por eso el tema padecimiento, el padecimiento del cristiano, porque frente al padecimiento del cristiano hemos de comprobar que no estamos padeciendo ni por homicidas, ni por ladrones, ni por malhechores, como dice la palabra. Solo le estoy leyendo la palabra del Señor. Hemos de comprobar que no debemos de sufrir por eso, sino que el sufrimiento tiene que ser porque somos hijos de Dios, o porque estamos perseverando en las cosas del Señor, y que usted está caminando en bendición y en la confianza en el Señor. Pedro lo ve como un juicio que llega primero para la casa de Dios, donde somos probados. Esa palabra juicio es probados como el crisol. Las pruebas eso hacen, prueban. Lo que hacen es comprobarnos hasta dónde hemos crecido y madurado. Por eso Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultades se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Dice Pedro. Entonces se está hablando de que debemos de meternos más con Dios, porque dice el 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué preciosa palabra la que Pedro nos da en esta etapa en la cual necesitamos la fortaleza, la bendición de parte del Señor. Esta palabra me lleva a animar a todos aquellos hermanos y hermanas que están atravesando problemas, dificultades, pruebas, y que no logran entender muy bien lo que está pasando. No te corras, no te rindas, no desistas de lo que Dios tiene para tu vida. Mantente fiel al Señor. Y también me lleva a decirle a mis amigos y amigas que la paz de Dios quiere llenarles de una manera maravillosa. La paz de Dios quiere llenarles de una manera extraordinaria. ¿A través de qué? Recibir a Cristo Jesús en el corazón. Por lo tanto, quiero animarlo en esta hora a que usted pueda acercarse a Dios, glorificar el nombre del Señor, darle su vida al Señor Jesucristo y reconocer que Él es el Salvador, el fortalecedor, y que por muchas que sean las aflicciones del justo, el justo
justo por la fe vivirá. El justo por la fe avanzará. Por lo tanto, mis amigos, entréguenle su corazón al Señor y no se queden hasta ahí. Den pasos más adelante de seguir leyendo la palabra, oyendo la palabra, congregándose, consagrándose al Señor y buscándolo de todo corazón. El Señor me les bendiga.